Amados hermanos. Bueno, la oración es fundamental para la vida del cristiano. Amén. Pero hay muchas personas que han entendido la oración de manera incorrecta y por eso están persistiendo en prácticas que no tienen sustento de la palabra, y eso produce que la gente desmaye en la oración o que ore muy poco. O hay momentos que la gente se anima a orar durante una semana, 15 días, un mes, y después se le va ese deseo de orar y tiene una vida intermitente en la oración. Pero hoy vamos a estudiar 4 tipos de malos entendidos sobre la oración, y lo hemos subdividido en 4 grupos. Número 1, malentendidos de orden doctrinal. Número 2, malentendidos de orden espiritual. Número 3, malentendidos de orden emocional. Y número 4, malentendidos de orden físico. Amén. ¿Quién quiere repetir? Amén. Hay 4 corrientes de malentendidos sobre la oración que no le permiten al creyente persistir en algo que es fundamental. ¿Cuáles son estos malentendidos? De orden doctrinal, 1. 2, de orden espiritual. 3, de orden emocional. Y 4, de orden ¿qué? Físico. Repita, número 1. Número 1, doctrinal. Número 2, espiritual. Número 3, emocional. Y número 4, físico. Bueno, ahí bien, eso, bien atentos. Aleluya, bien atentos. Ustedes son bastante entendidos, y los que están siguiendo también y mirando esta transmisión son muy entendidos. Tomen sus apuntes y vamos a estudiarlo. Los malentendidos de orden doctrinal. Bueno, hay muchas ideas extrañas en cuanto a la oración. Hay mucha gente que ha enseñado cosas que no están en la Biblia, o hay personas que quieren orar sin entender la revelación plena de la salvación para el hombre. Cuando hablamos de malentendidos de orden doctrinal, la palabra doctrina quiere decir enseñanza. La palabra doctrina viene del término didascalia, que quiere decir enseñar o enseñanza. Entonces hay personas que han recibido una enseñanza no correcta sobre la oración y tienen problemas para orar, porque parece que cuando ellos oran no encuentran ese sentido de la oración, o como que oran y no se encuentran en la oración. ¿Sabe por qué? Porque no tienen claro cómo están orando, a quién están orando, no tienen claridad cómo expresarse o cómo ubicarse en el primer momento de la oración. Pero vamos a mirar lo que dice la Biblia. San Mateo capítulo 6 versículo 9. San Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Allí aparece el primer malentendido. Estas palabras las dijo el Señor Jesús, que es el maestro por excelencia. ¿Cuántos lo creen y le dan gloria a Dios? Pero el primer malentendido es no tener claro la ubicación de quien ora. Es que si a usted le dicen un hombre mortal y una mujer mortal y terrenal, que hable con alguien que está en el cielo, entonces de ahí ya viene el primer malentendido. Si a veces para comunicarnos con alguien en la tierra tenemos problemas,
Para hablar con el esposo, la esposa, con los hijos hay problemas. A veces para hablar por una llamada con un familiar no se escucha bien. Entonces el ser humano dice en su mente y en su corazón: si no puedo hablar ni con mi mismo hijo, peor voy a poder hablar con un Dios que está en el cielo. Y allí es que viene el primer malentendido. ¿Sabe qué? El primer malentendido es tratar de pensar que la ubicación de Dios es inalcanzable. Dígame, que es inalcanzable. Si usted le dicen ore con alguien que está en el cielo, bueno, la Biblia dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Sí, pero ¿sabe por qué el Señor Jesús lo enseñó así? Para reconocer su origen como deidad, para decir que Él es un ser celestial que creó los cielos y la tierra, pero no un ser inalcanzable. Si lo está escuchando, ¿verdad? No un ser inalcanzable, sino un ser cercano. Por eso muchas personas no pueden orar, porque se arrodillan y se ponen a hablar con un ser que dicen: claro, está en el cielo y yo aquí en la tierra. ¿Cómo hago para que me escuche? Ese es el primer malentendido. Pero ¿sabe cómo se arregla ese malentendido? Entendiendo lo que dice la palabra de Dios: vosotros sois el templo del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. A ver, ¿cuánto le quieren dar aplausos al Señor? Adórelo. Entonces, cuando usted vaya a orar, sepa que el Dios suyo, el mío, el nuestro, creó los cielos y la tierra y es soberano. Pero ¿dónde vive Él? ¿Dónde habita? En nuestro corazón. Entonces, ahí usted ya va a perder toda esa barrera de millones de kilómetros de separación entre un mortal y el trono celestial, si así se quisiera entender. ¿Qué dicen, hermanos? Si lo estamos analizando, ¿verdad? Entonces, cuando voy a orar, el primer malentendido es evitar esa distancia, sino tener una cercanía. Diga gloria a Dios. Por ejemplo, yo estoy aquí hablándole a un grupo de personas, ustedes que están aquí cerca, y utilizo un micrófono. Y quizá hasta ni podría utilizarlo, lo utilizo para que esto salga, esta transmisión y esta señal salga al mundo entero. Y hay hermanos que están mirando este video, que están viviendo a miles de kilómetros de aquí, pero ellos sienten esta palabra tan cercana, no por los gritos que tenga el predicador, sino por el poder del Espíritu Santo que estamos hablando. Así mismo es cuando usted ora. Cuando usted ora, no lo mire al Señor en una distancia lejana, sino que vive dentro de su corazón. A ver cuántos se gozan y le alaban con cercanía. Por eso también la palabra del Señor dice aquí que cuando nosotros vamos a orar, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. El libro de Colosenses, estamos hablando los malos entendidos de orden ¿qué? Doctrinal. La persona cuando ore entienda que el Dios a quien oramos es un Dios cercano, que vive ¿en dónde? En nuestro corazón. Entonces ahí se acaba esa distancia, decir qué lejano que está Dios. No, Él no está lejano, Él vive en nuestra alma, Él vive en nuestro ser. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, podemos leerlo juntos si gustan. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. A su nombre gloria. Entonces, usted y yo cuando vamos a orar tenemos que hacerlo
en el nombre del Señor Jesús. Usted tiene que decir: voy a orar en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué es tan importante invocar el nombre de Jesús? Porque cuando se invoca el nombre de Jesús, grábese esto, se invoca la presencia de Dios, se invoca el carácter de Dios y se invoca el poder de Dios. Cuando usted invoca el nombre de Jesús, si hay algo que está perturbando en su mente o en su alma, todas esas perturbaciones se van de su mente y de su corazón. Si hay alguna fuerza del enemigo que quiere atacar la bendición de la oración, este nombre tiene poder para hacer cosas grandes. Usted ha escuchado muchos testimonios de personas que lamentablemente están ciegas y practican la hechicería o la brujería. Un día nosotros fuimos a celebrar un culto en la casa de un hermano y la casa era sencilla, Y cuando nosotros orábamos, empezaban a golpear las paredes de la casa y se sentía golpes. Y nosotros diríamos: ¿qué será? ¿Por qué están golpeando? Y cada vez que nosotros, y no gritábamos, solamente estábamos diciendo: Señor Jesús, bendice, hemos venido aquí a invocar tu nombre. Pero sentíamos unos golpes fuertes de la pared que se escuchaban altos. Entonces, ¿sabe qué? Seguimos orando. Ese día nos fuimos. A la siguiente semana retornamos y sentimos los mismos golpes, golpeaban las paredes. Hasta que la tercera semana salió el hombre de allí. Y salió enojado y se paró al frente de la puerta y sus ojos saltaban, su voz temblaba. ¿Y sabe qué dijo? Por culpa de ustedes es que yo no puedo trabajar. Y nosotros pensábamos que estaba haciendo alguna jornada de que era alguien que estaba precisando que se haga silencio absoluto. Y después yo le dije: discúlpenos, no era nuestra intención interrumpirlo, nosotros solamente estábamos orando, no estábamos ni celebrando culto, solo haciendo una oración. Pero ¿sabe qué dijo? No me dejan trabajar. ¿Por qué? Si no estamos haciendo tanto ruido. Porque ustedes invocan el nombre de Jesús y yo no puedo hacer mis prácticas de hechicería y de espiritismo. ¿Sabe por qué? Porque donde se invoca el nombre de Jesús, todo espíritu contrario huye de manera inmediata. Hay poder en el nombre de Jesús. Los que son testigos de ellos, denle un aplauso al Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted va a orar, entiéndalo en el orden doctrinal. Invoque el nombre de Jesús. Si va a orar, aleluya, en un lugar público, así no se arrodille ni levante las manos, invoque el nombre de Jesús. Hay personas que van en un servicio público de transporte y los han querido asaltar, invocan el nombre de Jesús. Hay personas que han tratado de hacer violencia contra ellos. Hay hermanas de la iglesia que en algunas ocasiones han tratado, gente mala, de actuar con violencia sexual, pero han invocado el nombre del Señor y el Señor tiene poder, aleluya. Créalo, de todo corazón se lo digo en el nombre de Jesús. ¿Está claro entonces? El orden doctrinal es: ¿qué entiendo para orar? Primeramente, mi Dios está cercano. Por eso oro con fe y cercanía. Segundo, invoco el nombre de Jesús. Porque cuando oro invocando el nombre de Jesús, invoco su carácter, su presencia y su poder. Ahora, ahí mismo, el punto 3 dentro de la primera subdivisión que hemos hecho, reconocer su soberanía. Primera de Timoteo 6:14. Digamos gloria al nombre de Jesús.
Vamos a leerlo. Todos, hermanos, en voz alta. Léalo. El mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Bueno, allí viene algo maravilloso. Mire, el Señor no está lejano, Él vive en nuestros corazones. Pero este Señor tan cercano, se lo digo, es solo soberano. ¿Puede repetirlo? ¿Es qué? Solo soberano. Solo soberano. Entonces, cuando usted está orando, debe entender en su corazón y en su mente que usted no está hablando con un jefe suyo, ni con una autoridad civil, ni con un político, ni con un hombre adinerado. No, no. Usted y yo estamos hablando de manera sencilla, pero con el solo soberano. ¿A cuánto les da gozo lo que les estamos diciendo? Estamos hablando ¿con quién? Con el solo soberano. Y la palabra soberano quiere decir que está sobre todo, que Él es absoluto, que Él hace lo que Él quiere, que nadie le obliga a hacer nada. ¡Oh, aleluya! Y en esto tengo que hacer una aclaración. Hay algunos hermanos que se aprovechan de la oración sencilla y a veces empiezan a hablar con el Señor cosas que no tienen injerencia ni importancia y hasta resultan risibles. Por ejemplo, hay algunas iglesias que le dicen ciertos hombres: vengan que quiero hacer una oración, para con una oración que adelgace 5, 10 kilos, con una oración en el momento. Imagínense que el solo soberano se preste para ese tipo de cosas. Con el respeto que se merecen todos, mucha gente cae en payasadas y han armado de la oración cosas como si fuese un circo. Sabemos que el Señor es un Dios cercano, pero Él no se presta para ese tipo de situaciones. Hay personas que cuando oran dicen: voy a orar para que mi equipo de fútbol gane. No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que alguien se ponga a orar para que su equipo de fútbol gane? Y hay cristianos que a veces se meten a ver el partido y dicen: ayúdalo, Señor. ¿Qué sentido tiene eso? Aleluya. No quiero ser extremista ni fanático, pero imagínense que en el otro cuadro de fútbol o en la otra selección o en el otro equipo hayan otros hermanos de la iglesia diciendo: Señor, ayuda a mi equipo y ayuda el otro a mi equipo. Eso no tiene sentido, orar así. Nosotros tenemos que el solo soberano, y este solo soberano es que Rey, dígalo conmigo, Rey de reyes, y es Señor de todos los señores. Es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Cuántos le alaban y le glorifican? Personas aplaudan la presencia de Dios. Entonces, los problemas por los cuales la gente no ora en el orden doctrinal es porque no ha entendido bien a quién está orando. Es porque no utiliza
el nombre de Jesús para empezar su oración. Y es porque piensan que están hablando con un muchacho al cual le tienen que decir que haga los caprichos humanos. Ahí no tiene sentido la oración. Porque hay gente que dice, no, es que yo soy amigo de Dios y por eso a mi amigo le pido cosas de amigos. Cuando Abraham se lo consideró amigo de Dios, es porque él oraba e intercedía. ¿Por qué? Por su familia que estaba a punto de perecer. Esa amistad se acerca para cosas gravitantes, no para cosas que no tienen incidencia. No estamos tratando de poner un Dios inalcanzable, pero sí estamos tratando de decir que el solo soberano, Él es más que un ser de una lámpara que hay que frotarla para que nos conceda un deseo. Esa no es la oración ni el evangelio. El evangelio tiene inmenso poder. ¿Cuánto le alaban al Rey de Gloria? ¿Cuánto le alaban al Rey de Gloria? Vamos con la segunda parte. Malos entendidos de orden espiritual. Bueno, y en esto, analice conmigo por favor, hay personas que tienen una cantidad de ideas que no les permiten desarrollar su oración porque han entendido que la oración se constituye siempre como una lucha, como una guerra, como un ataque. Y por eso cuando van a orar como que ponen cara de que van a pelear, porque piensan que toda oración es lucha, es guerra, es combate, es ataque. No, y no es así. Hay oraciones que no tienen nada que ver con luchas ni ataques. Hay oraciones de gratitud, de alabanza. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. ¿Hay usted mira alguna lucha en esa oración? ¿Usted mira algún ataque? ¿Usted mira alguna queja? No, ahí solamente mira una oración ¿de qué? De alabanza, de exaltación. Hay poder en el nombre de Jesús. El libro de Daniel capítulo 10, abra por favor, el libro de Daniel capítulo 10 versículo 12. Vamos a leerlo dando gloria a Dios. Daniel 10, 12. Vamos a leerlo. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ahí le voy a pedir que subraye lo siguiente. Dice, me dijo Daniel, no temas. La oración quita el temor. Amén. La oración quita el temor. Entonces la oración no es una guerra de pelea. Y usted dirá, ay, pastor, y cuando hay que orar contra un espíritu malo, bueno, ese es un punto particular. Ahí hay que reprender, que es otra cosa. Sí me explico bien, ¿verdad? Hay que reprender en el nombre de Jesús. Pero cuando usted se pone a orar, empieza a adorar, exaltar el nombre del Señor Jesús. Aquí le dijo a Daniel, Daniel, no temas. Daniel, no temas. Cuando usted está pasando una necesidad grande, un problema, una enfermedad, le detectaron una enfermedad incurable, tiene un problema con un hijo, con una hija, lo que el Señor primero le dice, no temas. ¿Qué le dice? No temas. ¿Por qué dice? Porque desde el primer día, está hablando ahí de tiempo, subraye, desde el primer día que dispusiste tu corazón. Demos gloria a Dios. ¿Qué quiere decir disponer el corazón? Mire, el Señor mira con atención cuando usted y yo hacemos un voto de oración. A veces la gente solamente quiere votos de carácter económico. No, cuando hace una disposición de oración.
y usted dice, me voy a disponer este feriado que viene en su ciudad, en su país. No me voy a ir de playa, no me voy a ir de descanso, no me voy a ir a hacer deporte, no, me voy a disponer al templo a irme a orar. Voy a aprovechar ese tiempo para orar. Entonces allí el Señor dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón, léalo por favor, a entender y a qué más, y a humillarte. ¿Qué es primero, el humillarse o el entender? Dígalo fuerte, ¿qué es primero? El entender. Porque hay gente que se humilla o pretende humillarse sin entender, y por eso se cansa. Es que no tiene sentido estar una hora de rodillas en climas donde hace mucho frío, donde hace mucho calor, estar ahí sin entender. No se disfruta. Es lo mismo si yo le digo, tome un teléfono y póngase a hablar con alguien que hable otro idioma. Usted no lo va a entender. A veces yo por temas espirituales, administrativos, un día estábamos en un país de Europa del Este llamado Rumanía, donde habían unos hermanos y los hermanos nos mirábamos, y hay un momento en que usted solo ve a una persona que no habla su idioma y solamente se sonríe, pero ya uno no puede más de tantas sonrisas y quiere que lo entiendan, quiere hablar. Es lo mismo que un niño que quiere que lo entiendan, quiere expresarse. Entonces la oración, si en la oración no se entiende lo que quiere Dios conmigo y no me hago entender lo que yo quiero de Él, la oración desmaya. ¿Sí me explico? La oración desmaya. Por eso la palabra del Señor dice en el nombre de Jesús, desde que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Diga gloria al nombre de Jesús. Repítalo, entender y humillarte en la presencia de Dios. Para poder humillarme debo ¿qué? Entender que el nombre de Jesús tiene poder, entender que el Señor vive en mi corazón, entender que tengo un Dios soberano, entender que Dios escucha mi clamor, entender que Él está a tiempo. Aleluya. Yo creo que esta palabra está llegando a nosotros. Entonces usted va a dejar de orar poco tiempo y orará más tiempo, porque entiende lo que está haciendo. Si no lo entiende, no aguanta la oración. Por eso hay hermanos, vio que se arrodillan 2 minutos y ya se desesperan. No pueden estar 10 minutos de rodillas porque ya no saben qué más hacer, no saben qué más decir, porque no entienden. Pero la persona que entiende es la persona que ora. Digamos gloria al nombre del Señor. Vamos a la tercera parte. Malos entendidos en el orden emocional. ¿Cuál era la primera? Malos entendidos en el orden ¿qué? Doctrinal. La segunda, malos entendidos en el orden ¿qué? Espiritual, sobre la oración. Ahora, malos entendidos en el orden emocional. Vamos a leer, aleluya, el libro de Primera de Juan 5:14. Aquí hay un texto maravilloso. Malos entendidos en el orden emocional. Juntos. Y esta, vamos a leerlo, hermanos. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Repita. Y esta es ¿qué? La confianza que tenemos en Él.
La oración entonces es un acto ¿de qué? De confianza. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dígalo conmigo, Él nos oye. ¿Cuántos pueden exaltar el nombre del Señor Jesús? Si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Entonces la oración más bien es para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. La voluntad de Dios nunca lo va a llevar a la impiedad. Dígame si lo cree. La voluntad de Dios nunca lo va a llevar a la destrucción. La voluntad de Dios nunca lo va a llevar al fracaso. La voluntad de Dios lo va a llevar a la victoria. La voluntad de Dios lo lleva al triunfo. La voluntad de Dios lo lleva a la perseverancia. La voluntad de Dios es segura. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y mire, hay malos entendidos en el orden emocional. ¿Por qué? Escuche bien esto. Porque hay personas que entienden que la oración altera sus emociones y los hace perder como el sentido y entran en acciones frenéticas, ¿verdad? Empiezan como acciones frenéticas. Hay mucha gente que no conoce a Dios y a veces nos ve o puede ver a alguien orando y le dice, pero mira cómo pierde el sentido. No, la persona que ora, escúchelo bien, tiene sentido cabal. Diga amén si lo cree. La persona que ora no pierde su sentido común. La persona que ora no entra en una condición de locura. Digan amén si lo creen. La persona que ora sabe lo que está pasando. Aleluya. La oración es algo glorioso y maravilloso, pero a nosotros nos hace entender bien la vida. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, mire aquí, el libro de San Lucas 22, 42. San Lucas 22, 42. Estamos hablando de los malos entendidos. 22, 42. De los malos entendidos sobre la oración. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Escuche, por favor, ¿sabe qué está diciendo? Aquí está orando nuestro Señor Jesús, Dios manifestado en carne. ¿Y sabe qué está diciendo? Aleluya, que la voluntad soberana de nuestro Padre eterno debía cumplirse en el propósito redentivo de la manifestación en carne de Dios, esto es Jesucristo. Entonces, la voluntad humana de la carne no es morir ni sentir dolor, aleluya, o sacrificarme por otro, pero el propósito de Dios va más allá de mi voluntad o su voluntad. Diga gloria a Dios. Y a veces en el orden emocional, a veces las personas quieren que el Señor atienda sus emociones más que al propósito espiritual de Dios.
Hay personas que a veces se enamoran y dicen, no, con él tengo que casarme, con ella, con ella, con ella, con ella, y están desesperados por ese hombre o por esa mujer, pero y se ponen a orar, pero no lo hacen en el orden espiritual, sino en el orden ¿qué? Sentimental. A veces también una madre llora por su hijo que es rebelde y se pone a orar y llora. Pero le quiero decir con mucho amor cristiano. Y muchas veces está llorando no de manera espiritual, sino solamente ¿qué? Emocional. Y hay mucha gente que llora en la oración, pero no llora delante de la presencia de Dios, sino que está llorando de frustración, de dolor humano y de angustia. Y usted dirá, ¿y cómo es eso? Entonces, ¿cómo yo puedo distinguir cuando oro y lloro delante de Dios y cuando lloro en mi angustia humana? Ya les hemos explicado que todos nosotros tenemos una parte humana, sentimental, emocional, que se lamenta, que sufre y que llore. Y eso no lo vamos a sacar, escuche por favor, no lo vamos a sacar de nuestra vida, de nuestro ser. No lo vamos a sacar. Pero sí le quiero decir que sabe que cuando una persona solamente ora con el sentimiento y no ora con el espíritu, su oración se puede convertir solo dolor sentimental y no le trae provecho espiritual. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos orar inicialmente con el sentimiento y lloramos porque me duele algo que me está golpeando mis emociones, y nos lamentamos y lloramos y hacemos de nuestra cama un gemir. Pero después esa misma oración que nace de una emoción golpeada, herida, de un corazón afectado, empieza a decir: soberano Dios, tú que hiciste los cielos y la tierra, tú eres grande, bendito y maravilloso. Y después seguimos llorando, pero ya no lloramos de sentimiento, sino de la misma presencia de Dios que ha llenado nuestra vida. ¿Cuánto le dan aplausos al Señor? Aplauda la presencia de Dios. Aplauda la presencia de Dios. Adórelo al Señor Jesucristo. Entonces, una persona que ora y tiene problemas de orden emocional, por eso es que yo me he encontrado con algunos hermanos y hermanas que me dicen: pastor, cuando yo oro me duele la cabeza. Hay hermanos que dicen: no puedo orar porque me duele la cabeza. Por el orden ¿qué? Emocional. Porque es normal que una persona cuando llore mucho de manera sentimental le va a doler la cabeza, porque el cuerpo reacciona así y se cansa, se agota, y más si está en ayuno. Pero si la persona empieza a orar de manera emocional, que puede hacerlo de manera inicial y después lo hace de manera espiritual, su vida toma sentido y el Señor cubre. Y le aseguro que un hombre y una mujer puede estar enfermo, con dolor de cabeza, de columna, de piernas, de lo que sea, pero si entra en la presencia de Dios en la oración, todo dolor queda a un lado, toda afectación queda a un lado, y esa persona solamente siente el glorioso poder de Cristo. A su nombre sea toda la gloria. Vamos ahora a la número 4. A su nombre toda gloria y todo honor. Número 4, aleluya, en el nombre de Jesucristo. Vamos a leer la número 4 para la gloria del Señor Jesucristo. Aleluya, número 4. ¿Sí estamos bien con la transmisión? Aleluya. Amén. Número 4.
alabanzas. Malos entendidos en el orden físico. Malos entendidos en el orden físico. Vamos a leer, aleluya. La oración, escríbalo, no es un sacrificio humano. La oración no es un sacrificio humano. Primera de Reyes 18, 28. Vamos a leerlo. Primera de Reyes 18, 28. Y ellos, léalo, clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Quiénes hacían esto? Los discípulos de Baal. Ellos entendían que la oración a su Dios Baal, estaba compuesta con acciones de clamor, de grito y de lastimarse, de propiciarse cortes con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre. ¿Y qué hacían? Hasta chorrear la sangre sobre ellos. Escuche bien. Por eso usted, cuando ore, por favor, no busque sentir dolor físico. Dígame si lo está escuchando. No busque sentir dolor físico. Hay personas que dicen, no, a mí me gusta orar. Un día yo le decía a un hermano, mire, cuando usted vaya a orar, si es posible, traiga alguna almohadilla para que ponga sus rodillas. No, eso no es orar. A mí me gusta sentir que las rodillas me duelan. Eso no es correcto, porque el Señor no quiere que sienta dolor físico. Hay personas que dicen, a veces nos han enseñado así, hay personas que dicen, a ver, siempre tienes que orar con las manos levantadas y no las bajes nunca. Eso es un anhelo bonito, pero el cuerpo no resiste tener las manos arriba siempre, porque se va a ¿qué? Se va a cansar. Hay personas que dicen, mire, si yo voy a orar en un lugar donde es frío, yo le decía a un hermano, vamos a orar, pero traiga algún abrigo para que se quede cómodo. No, jamás. El Señor oraba allá en el campo y sentía frío. No, la palabra del Señor dice que había un dolor profundo en su ser y que grandes gotas salían de su frente como de lágrimas, como de sangre. ¿Sabe por qué? Porque el Señor estaba sintiendo el dolor del peso del pecado de la humanidad. Pero ¿sabe qué? El Señor no quiere que usted sienta dolor físico cuando ore, sino que sienta quebrantamiento espiritual. A comparar con los estoicos o con los discípulos de Baal. Porque ya empiezan a padecer reuma, artritis, artrosis. ¿Será que las personas, si no se pueden arrodillar, será que hay que imposibilitarlas para orar? No. ¿Cómo le vamos a pedir que una rodilla, aleluya, que está enferma, la obligamos para que se arrodille? No. Dios puede sanar la artritis, artrosis, lo creo de todo corazón. Pero si el Señor tiene a alguien así y no lo sana, eso no le impide que ore. Porque se necesita, aleluya,
que se dobleguen no solamente las rodillas físicas, sino que se dobleguen los corazones delante de la presencia de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. La oración no es dolor físico. Santiago 5:15, aleluya, dice Santiago 5:15, y la oración de fe, juntos, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Sabe qué está diciendo? Que la oración lo que debe tener es fe. Y la oración de fe salvará al enfermo. Diga gloria al nombre de Jesús. Y al enfermo el Señor lo levantará. Y si ese enfermo hubiere cometido pecados, le serán perdonados. A su nombre sea la gloria. Las personas, aleluya, piensan que la oración debe darles respuestas inmediatas, pero el libro de Isaías 26:3 dice lo siguiente: tú guardarás, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sabe qué está diciendo este texto maravilloso? Que cuando usted ora al Señor, usted espere en completa paz, porque usted ha puesto la confianza en el Dios Todopoderoso. Alabata sharadalaba. Oh, dele gloria al Rey. Esperar en completa paz es una virtud del pueblo que ora, del pueblo que confía, porque la oración a mí y a usted nos produce esperanza de paz. Yo no me puedo desesperar. Si yo tengo un Dios todopoderoso, estoy en completa paz. Por eso dice el Salmo 37:3, 37:7, Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Sabe qué está diciendo el Señor ahí? Si ves que la gente que actúa mal prospera, que el que hace maldades le va bien, tú guarda silencio en el Señor y espera en Él. ¿A cuántos Dios nos está hablando en esta hora? Guarda silencio y espera en Él. Alabanzas. ¿Sabe que eso es lo que el Señor está deseando? Que cuando usted vaya a orar físicamente, no lo traicione la desesperación. La oración no es como tomarse un café instantáneo. La oración no es como ir a un restaurante de comida rápida y hacer fila y no bajarse ni del auto y hacer un pedido a través de un citófono y después pagar más adelante y retirar la comida y comer en el auto e irse a la casa. No, así no es la oración. La oración no es un pedido rápido. La oración es una acción de reconocimiento de la grandeza de Dios. El Señor no actúa como el correo. No, el Señor es un Dios soberano, grande y absoluto. Cuando el pueblo aprende a reconocer al Señor, se deleita. Y en esta noche sería bueno que usted ya lo empiece a hacer, que usted empiece a honrar la grandeza del Todopoderoso, que usted empiece a vislumbrar la gloria de Él.
Alabanza la vayara. Oh. Y este texto les dejo, aleluya, de Hebreos 4:16. De Hebreos 4:16. Aleluya. Acerquémonos. Mire qué texto maravilloso. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Puede usted repetir conmigo esto? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Usted se ha dado cuenta que cuando uno no tiene confianza en una casa o va a un lugar donde no lo conocen, uno se queda en la puerta. Si le dicen que pase, pasa. No tiene confianza. Inclusive hay lugares públicos donde uno se siente extraño, ¿sí o no? Y se siente extraño. Si a veces uno va a un lugar donde las cosas son muy elegantes, uno dice, me siento como extraño aquí, como que no me siento bien aquí, como que no es el estilo, me siento como raro aquí. Pero mire, aquí la palabra de Dios dice que el Señor tiene un trono. Dele gloria a Dios. Y ese trono es un trono de gracia. Es un trono de gracia. Y la palabra gracia quiere decir favor inmerecido de Dios para nosotros. Hace un momento en la primera característica le dije que el Señor vive en su corazón. Y cuando le digo el trono, por favor, comprendamos la primera limitación de orden doctrinal. No es que usted se va a acercar a un trono inalcanzable, no. El trono de la gracia, ¿sabe qué significa? ¿Sabe dónde se vio el trono de la gracia de manera más maravillosa y grande? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario se vio el trono de la gracia. Oh, ¿por qué se vio el trono de la gracia si allí no estaba una silla de oro con una corona de rey? No lo vimos al Señor en la cruz del Calvario sentado en un trono con una corona de rey, con ángeles alrededor. Vimos un cuerpo derramando sangre, siendo golpeado, siendo herido, siendo abofeteado, siendo maltratado. Pero ese era el trono de la gracia. Porque yo le pregunto en esta hora, adórele al Rey. Le pregunto en esta hora, ¿dónde usted se siente más cercano? ¿Dónde usted se siente más cercano? Quizá acercándose a un trono lleno de oro, donde hay una silla llena de oro, o acercándose a un monte donde hay un cuerpo derramando sangre por su vida. ¿Dónde usted va a tener más confianza? ¿Dónde va a sentir más confianza? ¿Dónde? Respóndalo. Yo siento más confianza acercándome al trono de la gracia, vislumbrado en la cruz del Calvario. Porque cada vez que yo me acerco al trono de la gracia vislumbrado en la cruz del Calvario, alcanzo socorro oportuno. Y allí hay una palabra, oportuno. ¿Será que en esta noche, este día, es el momento oportuno para alguien? ¿Sabe qué quiere decir la palabra oportuno? El momento preciso, necesario. Muchas veces desmayas en la oración porque no has entendido quién es Él. Pero en esta hora, míralo, que Él está en su trono de gracia para que tú encuentres socorro oportuno.
Me atrevo a decir que alguien que está escuchando esta palabra necesita hoy acercarse a Él. Oh, confiadamente. Necesita hoy acercarse al Señor confiadamente. Si ese alguien está escuchando esta palabra, ten confianza que el Maestro está aquí y te llama. Si alguien está escuchando esa palabra, no tengas duda. La presencia de esta Taratasharalarabaya, para que puedas encontrar el socorro oportuno. En esta noche hay alguien que necesita no desmayar en la oración. ¿Cuándo no vas a desmayar en la oración? Cuando invoques el nombre de Jesús, cuando lo veas lleno de gracia, cuando te encuentres con Él en la cruz del Calvario, cuando sientas que Él, creando los cielos y la tierra, entregó su vida en la cruz para salvarte, cuando sepas que por las heridas de Él fuiste sano, cuando comprendas que Él recibió vituperio para que tú en esta noche levantes la voz al cielo y grites gloria a Dios, y levante la mano si lo aplaudas. Cuando entiendas eso, podrás orar no solo minutos, podrás orar días, podrás orar horas, podrás deleitarte en Dios. La oración no será una carga, la oración será un deleite. Cuánto quisiera que tú en esta hora entiendas que la oración del justo puede mucho, pero se necesita disponer el alma, se necesita disponer el corazón, se necesita que algo pase en tu vida. Póngase de pie y venga a los pies de Cristo a orar, el que quiera hacerlo. Oh, ven a hallar el oportuno socorro, ven a hallar el oportuno socorro, ven a hallar el oportuno socorro. Apláudelo. Ven a hallar el oportuno socorro, apláudelo. Ven a hallar el oportuno socorro. Es tiempo de hallar el... Aplauda la presencia del Señor. Aplauda la presencia del Señor. Aplauda la presencia del Señor. Aplauda la presencia. El Señor está obrando. El Señor está salvando. El Señor está redimiendo. El Señor está transformando. Jesucristo está haciendo una obra en alguien. Esta noche es oportuna para 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 alguien. Alabanza. Esta noche es oportuna para alguien. Este día es oportuno para alguien. En este momento el Señor hará algo grande.